Parece mentira que después de todo lo que hemos vivido estos últimos años no se hablara de corrupción. Tampoco es casual que no se hablara del tercer problema del país, que son los políticos. Pero claro, ¿cómo se iban a poner ellos a hablar del problema que representan ellos? No se habló de derroche. Hablando de situación económica, no se habló del derroche por culpa de la corrupción. ¿Por qué se pasa? Efectivamente, derroche y mucho más, porque el deterioro de la calidad de la democracia, que significa la corrupción, por supuesto de eso tampoco se habló. Se pasó de puntillas por el tema de ETA. Pero, bueno, a mí me sirvió para darme cuenta del gravísimo deterioro de la política, porque eran las dos personas que optan a ser presidentes del gobierno. Todo lo que se ha dicho aquí sobre Rubalcaba lo comparto más o menos, pero en ningún país serio del mundo una persona que tiene que leer todas sus intervenciones, incluyendo una manifestación general a los españoles que hace para despedirse, llegaría a ser presidente del gobierno, porque eso tampoco es nada serio. Pero un apunte solo, pero es que no quiero dejar de decirlo, también quedó en evidencia el deterioro del periodismo. Es decir, porque tener a alguien que se llama periodista, que podía haber sido, ya que tenían a los cronometradores de baloncesto, podían haber puesto a un juez de la Federación de Tenis a moderar. Sí, eso era el pacto. Oye, yo no tengo... ¿Ves cómo se felicitó Campo Vidal al acabar de la maravilla de debate que había visto? De la dialéctica. Pero cuidado, eso es el pacto que toca a ti. Dejadme un momentino, ahora os doy la palabra, que tenemos conexión. Yo no lo acepto. Tenemos conexión telefónica con Jaime García Legaz, es uno de los diputados del Partido Popular. Don Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es además un amplísimo conocedor de cómo está la situación económica española, y yo le quiero preguntar, ¿es normal que un representante del partido en el gobierno pueda salir a un debate y delante de todos los españoles decir barbaridades como que España se puede permitir que se atrasen las medidas de recorte, darnos una serie de datos, los datos que hemos expuesto, en el cual nos dice que no se dio dinero a la banca? Es decir, salir con una retahíla de mentiras y mantenerlo, y da lo mismo. Bueno, yo creo que es que el problema que tiene de falta de credibilidad el señor Rubalcaba pues llega hasta el límite de intentar trasladar mensajes que eso simplemente son imposibles de creer para cualquiera que viva en España y que vea una televisión o lea un periódico. Cualquiera que pudo escuchar ayer del señor Rubalcaba decir que no se ha dado un euro de dinero público cuando hemos estado una semana abriendo los periódicos con la intervención de Caja Castilla-La Mancha, o con la intervención de la CAM, o con las intervenciones de UNIM, Nova Caixa Galicia o Cataluña Caixa, pues es para pensar si este señor ha vivido en España en los últimos 4 años o dónde ha vivido, ¿no? Jaime, este tipo de mensajes lanzados por una persona que se identifica clarísimamente como gobierno en el exterior, ¿tienen repercusión para España? Es decir, ¿nos pueden agravar el pago que tenemos de intereses? ¿Nos pueden agravar la situación de pérdida de credibilidad del país? Siempre lo agrava, porque al final no deja de ser el vicepresidente del partido que está gobernando España. Lo que pasa es que en estos momentos el efecto es limitado sobre la economía española, porque todos los analistas descuentan una amplia victoria del Partido Popular y por tanto descuentan que Rubalcaba pues podrá seguir en su papel de intrépido reportero que ayer inició, pero en ningún caso como presidente del gobierno y muy probablemente tampoco como jefe de la oposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por esa explicación, y gracias por confirmarnos que sí que se dio dinero, porque ya pensábamos que éramos los únicos zumbados que nos estábamos leyendo el boletín oficial y que nos dábamos cuenta de que sí que se había pagado. Efectivamente, los datos son en 10 segundos son muy claros. 2.800 millones de euros de dinero público, más otros 3.000 millones de euros en un crédito extraordinario para Caja Castilla-La Mancha. A eso hay que sumarle 7.551 millones de euros para las cajas reconvertidas en bancos, UNIM, Nova Caixa Galicia y Cataluña Caixa. Esos son 10.500 millones de euros públicos metidos en bancos, más 600 millones de euros como mínimo, que es lo que se va a tener que meter en Banco de Valencia, también de dinero público. Vale, más todo lo que se puso a disposición con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, etcétera. Carlos... Pues muchísimas gracias, Jaime, por habernos explicado tan clarito. Muchas gracias, buenas noches. Después de lo que ha ocurrido en este país durante todo este tiempo, después de lo que ha ocurrido en este país, que hemos visto como un Zapatero que ha sido de los peores gobernantes que hemos tenido en la historia de la democracia, por no decir el peor, que probablemente, que estaba diciendo unas cosas y luego eran otras completamente diferentes, que decía una cosa y luego pues tenía que tirar por otro camino. Yo creo que ayer Rubalcaba le estuvo haciendo bueno al propio Zapatero, o sea, porque estuvo mucho más radical, mucho más demagogo y más fuera de la realidad de lo que ahora mismo es el propio Zapatero. Zapatero no diría lo que dijo ayer Rubalcaba con relación, por ejemplo, a esto de los bancos. Es imposible que Zapatero, que efectivamente al final se ha visto necesitado, le han obligado a tomar una serie de decisiones que son fundamentales, pero que no podían ser otras. Pues el señor Rubalcaba llega y con todo el descaro del mundo se dedica a hacer un discurso absolutamente demagógico para decir que
usted es que va a dar dinero a los bancos. Oiga, ¿y usted qué es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo? Si es que además no puede hacer otra cosa, porque como se le caiga la banca, entonces tiene un problema. Por eso, efectivamente, en todos los sitios pues ha habido que arrimar el hombro y hacer algunas cosas que, por muy impopulares que resulten, no hay más remedio que hacer. Por tanto, yo creo que a mí me sorprendió que Rubalcaba ayer estuviera, no sé, mucho más allá de lo que podíamos imaginar con relación a Zapatero. Déjame, Esther, que veamos el resumen que hacía José María Aznar de la actitud que tuvo Rubalcaba. Atención. Yo nunca había visto a un candidato que subcontrate a terceros su candidatura y su campaña electoral. Tampoco había visto que un supuesto candidato o un candidato renuncie y dimita públicamente ante la televisión de su condición de candidato para convertirse de candidato en intrépido reportero que pregunta y hace una entrevista al que considera va a ser el próximo presidente del gobierno de España. Claro, es que Aznar tiene razón. O sea, ayer lo que hizo Rubalcaba es poner presidente a Rajoy desde el minuto 1, le situó como presidente. Tony tenía razón en una cosa, él se situó, se quería estrenar como líder de la oposición, sin saber si lo va a ser. Yo estoy convencida que todo el debate de ayer de Rubalcaba era de puertas adentro. Les está diciendo a los suyos, quiero ser secretario general, quiero estar 4 años, pase lo que pase. Y los suyos, Tony y yo, y hemos comido con un dirigente socialista muy importante, los suyos no están por la labor. Los suyos lo que dicen, vamos a esperar al 21 y ya veremos, porque si efectivamente se cumplen las encuestas, el PSOE está fundido. En cuanto a lo que tú decías, un momentito, Irene, te respondo porque me parece muy importante algo que has dicho. ¿Por qué en el debate de ayer el tema de la corrupción, que es un tema que preocupa y ocupa a los ciudadanos, no se trata? Pues porque hay un pacto, yo no saco a Pepe Blanco y tú no me sacas a Gürtel. Y eso es un fraude para los ciudadanos. Es un fraude intolerable y de un nivel que los partidos políticos, los dos más importantes, como no se den cuenta de esto, van a conseguir lo peor, que es un desgaste de la democracia de unos niveles tremendos. Pero es que lo que estabas si el debate, un momentito, solamente te digo, decías el formato y el periodista. Es que eso no es un debate, no es un debate abierto, donde efectivamente el periodista puede ejercer como tal, porque si ellos no lo sacan y el periodista puede ejercer como tal, lo pregunta, lo pone encima de la mesa. Por lo tanto, en términos democráticos, nos queda un mundo por recorrer todavía en este país. Pero es que hay otro fraude que también está en lo que tú has dicho. Es decir, ¿cómo podemos asumir con normalidad que Rubalcaba ayer estaba dirigiéndose a los suyos pensando en el 21 de noviembre y pensando en ser secretario general? Es que hay unas elecciones. Es que los ciudadanos están llamados a votar. Y es que lo que predicen las encuestas es que en estas elecciones el voto bipartidista va a bajar 10 puntos, que es muchísimo. Entonces, para empezar, había un 25% del posible censo de votantes que ni siquiera se estaba sintiendo representado, pero por lo menos a los que medianamente podían sentirse representados, yo creo que se merecen un respeto algo mayor que alguien esté enfocando su debate pensando en el día después de las elecciones, porque es que todavía hay que decidir. Déjame que dé las gracias que ponía en un SMS Carlos Cuesta y usted le ponía de ministro de Economía y tal. A mí no me pueden poner ministro de Economía porque es que no me cabrían las tijeras, entonces no sé muy bien en qué traje las iba a meter. Qué peligro. Con lo cual, sí, vamos, peligro, vamos, qué bendición. Yo quería añadir, a colación de lo que dice Irene, parecía realmente un examen de un debate de investidura. Yo realmente me quedé con ganas de que se hablara de la corrupción. Efectivamente estoy de acuerdo contigo de que había un pacto, ¿no? El pacto que ha sido vulnerado al día siguiente, es decir, acordaros lo que se está diciendo de Blanco, tanto lo está diciendo Valenciano como se está diciendo por el mismo Blanco, que es que lo que le está ocurriendo es que está siendo atacado por la derecha y que este es un plan, incluso apunta a la propia juez instructora de que qué casualidad que un día antes del inicio de las elecciones se elevara explicativamente y de forma pormenorizada las causas por las cuales veía presunto delito de cohecho y de malversación, ¿no? y de tráfico de influencias en Blanco. Es decir, que ese pacto que lo vieron los 5 millones de parados y sus familias, esos parados a los cuales decía Zapatero el día anterior que por favor no fueran pensando en el paro al votar, pues afortunadamente lo vieron. Y lo vieron allí, sentados en el sofá, con todas sus familias y acordándose de toda la familia del señor Zapatero, ¿no? y de su Casapro en León. Entonces, ya termino, ¿no? La impresión que tuve yo, efectivamente, fue de que había 2 moderadores. Realmente esa iniciativa que le dejó Rajoy, ¿no? y que ha sido fuertemente criticada por vuestros compañeros en medios de prensa escrita y oral, de que se le dejó, ¿no? anticiparse en los temas, quedó absolutamente, de forma marrulleramente
atacada y de una forma muy clara, porque los datos son absolutamente y meridianamente claros y la realidad prima, ¿no? Y lo que no prima son las intenciones que aludía, ¿no?, o que refería el señor Rubalcaba respecto a lo que iba a hacer, ¿no? Porque usted usted no va, etcétera, sino la realidad aplastante. Y que yo creo, bueno, y ya termino, sí, Carlos, yo creo que realmente con todos los millones de parados que hay, con todas las personas que estamos desencantadas con este gobierno, preferimos a una persona honesta y rígida, como realmente mostró el señor Rajoy, ¿no? Que no quiso entrar en ese enfrentamiento. Monse, luego vamos a mostrar más de las mentiras. Yo aludía al inicio del programa a decirnos a todos los españoles, vamos, si quieren les cuento de mi experiencia personal, que como siga acumulando robos, pues ya no sé muy bien dónde los voy a ir poniendo en la lámina del frigorífico. Pero vamos, de la situación de delincuencia que empieza a haber en este país. Y según el señor Rubalcaba, está cayendo en picado la criminalidad. Pero tenemos ya con nosotros al nuevo alcalde de Alcorcón, David Pérez. Muy buenas. Hola, buenas noches. Al cual yo le quería preguntar, porque la situación que usted se ha encontrado en Alcorcón ha sido espectacular. O sea, usted llega, le dan una cifra de deuda y casualmente aparecen, me parece que en torno a 50, y aparecen 600 y pico. Sí, exactamente. El alcalde socialista anterior, lo máximo que ha llegado a reconocer, y además en pleno, fueron 53 millones. Una vez hecho el análisis de toda la situación del ayuntamiento, han resultado ser 612 millones de euros, más de 100.000 millones de las antiguas pesetas que ahora hay que empezar a pagar una detrás de otra. Para un ayuntamiento, recuérdenos la población que tiene Alcorcón. 170.000 habitantes. Toma ya, ahí queda eso. Usted es del Partido Popular, cuando ve ayer el debate, y nosotros lo estábamos comentando aquí, yo a lo que le han hecho a usted le llamo falsedad documental posiblemente, le llamo posiblemente prevaricación y desde luego le pongo un nombre, que es robo a los ciudadanos. Y eso tiene una raíz que se llama corrupción. Cuando usted ve que en el debate no se habla de corrupción, ¿usted cómo se lo explica a la gente de Alcorcón? Bueno, yo creo que en el debate quedaron claras sobre todo los principios de cada cual. Todo el mundo pudo ver cómo el señor Rubalcaba lo que hacía pues era básicamente mentir desde el primer momento hasta el último momento. En definitiva, hay muchas cosas que en un debate, también por la rigidez probablemente del formato, pues no se hablan. Yo desconozco las razones de por qué ese tema no salió, no sé si fue por falta de tiempo o por lo que aquí se estaba comentando, yo lo desconozco. Sí que sé que gracias a medios de comunicación como este y como tantos otros, es información que es conocida sobradamente por todo el mundo. Por tanto, no es algo que esté ausente del debate, sino que está implícito en todo lo que allí se decía. En el caso de Alcorcón, hombre, yo creo que el abuso tan tremendo que yo he encontrado, pues lo que hace vaticinar es que en el gobierno central se puede encontrar algo muy grave. ¿Por qué? Pues porque mi experiencia, por lo menos, y yo me tengo que remitir a ella, es que los socialistas, no quiero decir que todos, y aquí pues hay presente alguno que no quiero generalizar, ¿no? Pero desde luego en este caso se ocultó la realidad, se tapó la realidad, se mintió a la ciudadanía, y eso a mí me parece especialmente grave. Yo creo que en cualquier país un alcalde que dice que hay 53 millones y después, porque pierde las elecciones y gracias a eso podemos descubrir que es 12 veces más, ese señor debería dimitir de todos los puestos inmediatamente. Pues no es así, sino que además ha sido premiado y va de cabeza de lista al Senado por el PSOE, por Madrid, nada menos. Es decir, que tampoco existe por parte del Partido Socialista ni un reconocimiento, ni una censura, ni a una mínima autocrítica. Para que aquí, claro, tenemos que andarnos con cuidado. Es que una de las elecciones que están en juego es la de Andalucía. La de Andalucía, reino de los Chaves, reino de Zarrías, reino de Griñán, del Palacio de San Telmo. O sea, como levantemos allá una alfombra y empieza a salir una proporción similar, cuidado con lo que nos puede pasar como país. En Alcorcón, bueno, lo último que se ha publicado, que la verdad es que alguno dice que es chocolate del loro, pero yo siempre me fijo en estas cosas porque es cierto que se compraron 2 mesas de billar 3 días antes de las elecciones municipales. Bueno, sí, y no solo eso, sino 6.000 euros, madera de pino, esto es un billar de los buenos. Eso pues es, efectivamente, ilustra el nivel de derroche que había, era tremendo. En el último mes de elecciones, el alcalde hizo funcionarios a 700 personas que había contratado anteriormente. El modelo Griñán, desde luego. Sí, no quiero decir que por supuesto todos fueran socialistas, de hecho hay grandes profesionales, pero yo creo que cogieron y dijeron, pues para dejar a estos dentro metemos a todos los demás. 700 personas metidas el último mes en un ayuntamiento que estaba absolutamente en quiebra. Pero es que en la última legislatura... Claro, en los ejercicios anteriores... El problema es que de momento el dinero ha salido. Pero en los plenos, no, yo me imagino que ustedes habrán presentado impugnaciones respecto a la aprobación o no de las cuentas. Exacto, está además impugnado por un sindicato y yo realmente soy pesimista sobre que eso pueda anularse porque son funcionarios que ya se encargaron de que tomaran posesión inmediatamente. Es muy difícil que eso se eche atrás. El abuso está ahí, pero no solo eso. En plena crisis y en la última legislatura se gastaron 100 millones de pesetas en banquetes e hicieron tantos viajes, el alcalde socialista y su equipo,
que el cómputo total es 11 veces la vuelta al mundo la que dieron, a costa del dinero de la gente. No el antiguo nombre de este programa, la vuelta al mundo de verdad, dar la vuelta al mundo 11 veces. Exacto. Y esto, a ver, porque o sea, yo intentar desligar esto de la situación de quiebra en la que nos encontramos me resulta imposible. O sea, la situación en la que estamos de necesitar dinero asistidos por el Banco Central Europeo tiene una salida evidente, que es haber multiplicado los gastos, haber creado un Estado autonómico insostenible, haber creado carguitos por todas partes, haber colocado a todos los sobrinos, primos, nietos, haber creado sociedades públicas por todas partes, haber disparado el gasto en todas partes, bajo esa mítica justificación que ayer salió en el debate. No, es que cuanto yo más gasto, mejor es mi servicio. No, oiga, cuanto mayor es su gasto, mayor es su derroche. Luego ya veremos la calidad de su sistema sanitario, de su sistema educativo. Pero de momento lo que está claro es que usted se ha gastado nuestro dinero. Luego ya veremos si de veras ha servido para algo. ¿Cómo se puede salir de esta situación, David? Porque claro, lo que nos está describiendo es que nos podemos encontrar con esta situación en muchos más sitios. Es decir, que la patata que se puede encontrar Rajoy cuando llega al gobierno, si gana esas elecciones, puede ser tremenda, incluso comparada con la ruina que ya descubrimos. Exacto, pero yo creo que es fundamental eso, la transparencia y que esté clara la situación. Si no partimos de un diagnóstico claro de cuál es el alcance de la ruina que existe, es muy difícil que se pueda abordar. Yo quiero decir que he encontrado todo tipo de dificultades para que pudiera aflorar esta realidad. Y el Partido Socialista, hasta el último momento, ha hecho todo lo posible por impedirlo. No lo han podido impedir, y la reflexión que también pueden hacer los telespectadores es que si, por ejemplo, en Alcorcón, que es un pequeño ejemplo, el Partido Popular no hubiera ganado las elecciones, nunca se hubiera sabido esta realidad, porque estaba tapada por el Partido Socialista, estaba oculta. Entonces, ¿cómo se puede salir? Se puede salir con políticas que sean las opuestas de las que practicaba el Partido Socialista. Por ejemplo, nosotros acabamos de ahora ya aprobar el borrador de presupuestos y ahí va una reducción del 30% del gasto directamente. Hemos suprimido las dietas, hemos suprimido todos los derroches que había, que eran tremendos. Se compraban, por ejemplo, una pantalla gigante que costaba 300.000 euros, 50 millones de pesetas, cuando ni siquiera se pagaba la seguridad social de los trabajadores. ¿Para qué se compró la pantalla esa? Pues, según tengo entendido, el alcalde pensaba ponerlo en la pared del ayuntamiento, me imagino que para hacerse propaganda, que era una de las partidas más abultadas y que nosotros hemos reducido el 70%. Pero, alcalde, lo que usted está describiendo, que a mí me parece escandaloso desde todos los puntos de vista, está tipificado penalmente. Pues, es decir, penalmente, ya no estoy hablando políticamente, que lo tiene. Yo creo que ha de llegar un momento en este país que actitudes como esa que usted describe tienen que ir por el Código Penal, penalmente. Porque si no, no vale de nada. No entiendo cuando yo le he preguntado a un funcionario sin hacer una oposición, ¿se le puede contratar hasta 700 funcionarios? No lo concibo. Y si efectivamente Griñana con la ha visto este derroche, por no llamarle malversación, que es lo que se merece, lo que usted está describiendo, es que eso hay que llevarlo a un juzgado. Pero también hay una cierta hipocresía. El alcalde, con mucho criterio, ha señalado en 2 ocasiones. Todo esto se sabe porque el PP ha ganado, es decir, porque ha cambiado el partido que está gobernando en Alcorcón. Lo triste es que ahora, y no es nada personal, pero quiero decir, o en otras comunidades donde ahora acaba de ganar el PP, podemos encontrarnos con que dentro de 8 años o de 10 vuelva a pasar lo mismo. Es decir, lo que no es posible es que solamente las cuentas sean transparentes cuando cambia el gobierno, porque también ahora hay muchas comunidades autónomas que no han cambiado de gobierno. Por eso la responsabilidad tiene que ir por otro lado, Irene. No solamente con la responsabilidad política. Por eso lo que tiene que haber es una ley de transparencia y una obligación de todos los municipios de dar sus cuentas, empezando por el propio Tribunal de Cuentas. La prometió Zapatero en el año 2004. Lo que está claro, Irene, es que el Tribunal de Cuentas es absolutamente... El propio Tribunal de Cuentas se queja de que los municipios no le dan información sobre sus cuentas. El Tribunal de Cuentas está todavía vigilando 4 ejercicios atrás. Dejadle a Pedro que hable, que si le soltamos más leña al Partido Socialista en este tránsito de tiempo. Es que no había terminado mi intervención. Quiero decir, es que yo creo que estamos matando moscas a cañonazos. En todos los países serios del mundo, que por cierto España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una ley de transparencia, estas cosas no pasan porque si se hubiera sabido y se hubiera hecho público que se ha gastado el alcalde de Alcorcón 600.000 euros en comidas, le habrían quemado el consistorio antes de esperar a que cambiara el gobierno. Y esto es muy anterior a encausar penalmente a una persona por malversación, cosa que seguramente además no va a ser posible. Que aquí también hay ocultación. Es que claro, aquí hay una falsedad documental deliberada. Lo que tú estás planteando, Irene, no significa que yo lo comparto y evidentemente sería lo ideal. No significa que un político
que ha malversado fondos de una u otra manera, pero eso ya está en la ley, pero la malversación de fondos públicos ya no hace falta penarlo. Pero es que no se aplica. Bueno, por eso yo al alcalde no se persigue porque le hacía exactamente... Los partidos son los primeros que garantizan la impunidad de sus corruptos. Yo quería oír al alcalde si esto se va a tipificar de alguna manera, si va a hacer algo o se va a quedar en nada. Si quiere que conteste después de Pedro, o antes brevemente, lo que puedo decir es que, por desgracia, no está tipificado como delito ese tremendo abuso con la más grave. Sin embargo, sí debo decir que hay 5 expedientes que están ya en el Tribunal de Cuentas como consecuencia de este análisis y uno de ellos ya está en la sala de enjuiciamiento y el resto va por el mismo camino, a mi modo de ver, por la gravedad de lo que hay detrás. Es decir, pero lo gordo, que es esa deuda y es además el hecho de lo ocultado, eso no está tipificado. Pedro. El Tribunal de Cuentas rasca la barriga. El Tribunal de Cuentas a los... No, por favor, confiemos en el Estado de Derecho, que porque si nos falla la confianza del Estado de Derecho, eso rompe No, pero el Tribunal de Cuentas confiemos en que los alcaldes le den las cuentas al Tribunal de Cuentas. Vamos a ver. Solamente medio minuto. Y yo he discrepado muchas veces con David, pero sin embargo tenemos una relación cercana. Por lo tanto, y las discrepancias son brutales. Pero vamos a ver. Todo me hace pensar que se ha juntado para esos 600 millones el activo y el pasivo. Es decir, por lo tanto, yo creo que puede haber una deuda entre 250 o 300. Ese es mi cálculo aproximado después de 28 años de alcalde. Junta las dos cosas y da 600, pero la deuda debe estar, y corrígeme David, debe estar entre 250 300, ¿no? La deuda está en 612 millones. Sí, pero porque tú has juntado dos cosas, pero la situación real. Pero bueno, no es esa situación. Quiero dar un dato desde la Soledad. Yo no lo he juntado, es el interventor municipal el que lo certifica. Sí, pero que suma la deuda real, en el Estado de Derecho. Va a estar en torno a esos 250. Carlos, te envío el pero dicho esto, dicha esta situación, ya que me toca la Soledad y tengo que contestar a 5, voy a contestar muy rápidamente. Vamos a ver. La televisión valenciana tiene más deuda una sola televisión regional que toda Castilla-La Mancha junta. Todo lo que ha hecho Barreda... No, eso sí que no es verdad, pero... Eso sí que no. Pero lo cual no quita para que la deuda de la televisión valenciana... La televisión valenciana tiene más deuda que Castilla-La Mancha. Digo esto. Segundo, un ciudadano de Madrid tiene una deuda por habitante de 2.000 euros. Un ciudadano de la Comunidad de Madrid tiene una deuda por habitante de 2.000 euros. Exacto. Es decir, los dos por encima de los 2.000. Es decir, que un ciudadano cuando nace tiene una deuda aproximadamente de 5.000 euros por habitante. O sea que es como 4 veces el dato que nosotros estábamos refiriendo. A ver, la deuda de Canal Nou, 1.122 millones de euros. La deuda que se acaba de descubrir, solo la nueva, levantada a la alfombra, en Castilla-La Mancha, 2.600 millones. Es decir, hombre, pero parece que el otro es una comunidad... Y esa es la nueva. El otro es una Voy a buscar la deuda. Bueno, vamos a ver. Segunda situación. Vuelvo a decir, 2.000. O sea, yo te quiero decir que hay 8.117 municipios en España, estando en un dato. A mí me da mucho pudor dar el mío. Getafe, 240 euros por habitante. 20 veces menos que un ciudadano de Madrid capital. Y 240 euros por habitante. Y son datos auditados también. No es un problema, por favor. Esa competición sale de este bolsillo y de este bolsillo. ¿Me dejáis terminar? Es que cuando se hable, yo pido también que lo que se dice se conozca. No hay ninguna ciudad de más de al menos 20.000 habitantes, pero estamos hablando de una de 170.000. Todo el gasto que se ha hecho, todo está auditado por un interventor general que es Cuerpo Nacional, todo. Y está aquí David delante. No hay un solo euro. Lo habrá gastado bien o mal, que eso discutimos políticamente. No hay un solo euro que el alcalde de Alcorcón haya gastado que no esté auditado. Todos los ayuntamientos grandes están auditados y son cuerpos nacionales. Solo falta. Que sí, el interventor municipal. O sea, yo quiero aprovechar que está David, Pedro. Yo os he oído. No, déjame que dé el dato de la deuda de Castilla-La Mancha. Es que estaba diciendo Irene, transparencia y que se conozcan los gastos. No se puede hacer un gasto en un ayuntamiento grande sin que esté previamente intervenido. Vamos a ver, Pedro, insisto, Hacienda
hace unos días, Hacienda ha retenido a 1000 y pico municipios dinero porque no le pasaban las cuentas al Ministerio de Hacienda. Pues el Tribunal de Cuentas se queja sistemáticamente en todos sus los ayuntamientos. Pues están obligados están obligados todos los ayuntamientos por ley a todos los años a auditar sus cuentas. Están obligados por ley, pero cumplen la ley. Y retomo las palabras de Monse. A mí esta historia de qué bien me quedo de a gusto porque hay una competición en ver quién me saquea más, si el de un lado o el del otro, a mí no me consuela para nada. Estoy hablando de 2.000 euros por habitante en Madrid. Y ver que, por ejemplo, la intervención se le cuelan determinadas cosas como lo que hemos no se le cuela hablando. nada. ¿Pero cómo que no se le cuela nada? 2.600 millones de euros en Castilla-La Mancha. Pero ¿dónde estaba la intervención? Auditadas. Estaban auditadas. Y luego se puede estar escondidas. Como los de Alcorcón. Yo garantizo que el alcalde de Alcorcón, Cascallana, no ha hecho ni un solo gasto sin auditar. Pedro, que como sigas poniendo manos en el hombro, vamos a tener que poner los pies a este paso. Dejadme que veamos y luego otra discutimos persona. si políticamente se tiene que hacer eso o no, pero ni un solo euro sin auditar. Dejadme que veamos otra persona que tampoco apareció ayer en el debate, el señor Blanco, que por lo visto debe estar también de un auditado, está temblando, vamos a escucharle las declaraciones que hacía, porque él todo lo que hace, esa colección de tremendas acusaciones de corrupción nauseabundas, eran